Teorema de Euler. Continuando con el capítulo de números primos, hablemos un poco del teorema de Euler. ¿En qué consiste este teorema? Esto consiste en hallar el residuo de una cierta expresión numérica, ¿no? Expresado en exponentes, ¿no? Si A y B son dos números enteros positivos, primos entre sí. Esa es la condición. La condición de que esos dos números, A y B, sean primos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que dichos números deben tener como divisor común solo a la unidad. Por ejemplo, si yo tomo a 9 y a 8, ellos son primos entre sí. ¿Debido a qué? Saquemos los divisores de cada uno de ellos. De 9 viene a ser 1, 3 y el mismo 9. De 8 viene a ser 1, viene a ser 2, 4 y el mismo 8. Si nos damos cuenta, el único divisor común entre ellas es la unidad. Por lo tanto, esto significa que dichos números son primos entre sí o más conocidos como PESI. Entonces, de ser así, yo podría decir que 9 es A y 8 es M. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, podemos tomarlo de esa manera. Además de ello, debemos recordar de que M, es decir, el exponente, ¿ya? ¿Por qué digo exponente? Porque eso es justamente lo que vamos a verificar ahorita, ¿no? Se busca dicho exponente, ¿no? En una expresión, muy bien. Además de que el exponente va a ser expresado en cierto módulo, es decir, múltiplos, ¿no? Lo vamos a ver en un ejemplo. Consideramos eso entonces para el desarrollo de este capítulo, ¿ya? Muy bien. Ojo a recordar que dichos números deben ser primos entre sí, no otra condición. Además, el hecho de que dos números sean primos entre sí no significa que necesariamente tienen que ser primos absolutos. Recordarás que 9 y 8 no son primos. 1 a 1 no son 9. 9 es un número compuesto debido a que tiene más de dos divisores. 8 también. Va a haber casos donde vas a tomar pues a números, quizás ponte que aquí sea 7. Él sí es un número primo, ¿no? Y a M, por ejemplo, le damos un 12. Él es primo y él es un compuesto, pero a la vez son PESI. Entonces, hacer esa diferencia por si acaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, a desarrollar un ejemplito considerando dicha teoría, ¿no? Así que veámoslo por aquí. Ejemplo 1. Él sería el teorema de Euler, ¿correcto? Muy bien. Recordemos que en este caso, ya vamos a ir por acá todavía. Este sería el teorema de Euler, ¿no? Ahí está. Consideremos que A es la base y si M es un número cualquiera que será dividido entre una expresión, se deberá conseguir el indicador que ya hemos visto en el capítulo pasado, ¿no? En un video anterior a esta, cómo calcular el indicador de cierto número. Fíjate que aquí, si yo quiero sacar el indicador de un número no expresado de esta forma, esto resultará igual al múltiplo del mismo número tomado para su indicador aumentado en 1. ¿Ya? Así debe ser. Por ejemplo, yo te puse hace rato a 7, ¿no? Y aquí digamos que vendría a ser 8.
Entonces él será múltiplo de 8 más 1. Así de simple será la respuesta, ¿no? Así de recontra simple. Ya, profesor, a ver otro. Ojo, tienen que ser primos entre sí, por si acaso. Tienen que ser primos entre sí, ¿no? A ver, ponte que aquí sea un 13 y aquí que sea un 15. Son primos entre sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esto dará como respuesta múltiplo de 15 más 1. ¿Y quién es 1, profesor? 1 viene a ser el resto, ¿no? Es decir, el residuo. El residuo. ¿Ya? Eso viene a ser. Entonces, mira, eso es lo que va a suceder en dichas aplicaciones. Así que empecemos. Ahí está. Ajá, esta de acá, ¿no? Ejemplo 1. Vamos a poner un número así al azar, ¿no? A ver, un número así al azar, una cantidad al azar. Por ejemplo, vamos a suponer que para nosotros A sea igual, ponte que A sea un 8. Ahí está. Y que B, o en este caso M, ¿no? Y M que sea igual a un 9, ¿no? Entonces, fíjate aquí, nos damos cuenta que 8 y 9 son PESI, ¿no? ¿Te das cuenta? Además, que 8 y 9 son PESI. Así de simple, ¿no? 8 y 9 son PESI. Listo. Son primos entre sí. Ellos tienen como único divisor común a la unidad. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, expresarlo de la siguiente manera, ¿no? Ya está. Vamos a utilizar lápiz aquí. Ya está. Entonces diremos que yo tendría que hacer esta misma expresión, pues, ¿no? De aquí, tomarlo en cuenta. Como A vale 8, entonces yo voy a poner 8 aquí abajo como base. Y voy a elevar al indicador ¿de quién? De 9, ¿no? M vale 9. Mire, ahí está, le estamos dando 9 a M, ¿no? Y esto resultará ser igual a módulos o múltiplos de 9 más 1. Así será. Entonces, mi objetivo en este caso es calcular el indicador de 9. Y para calcular el indicador de 9, vamos a proceder a la descomposición canónica. Es decir, lo que voy a hacer primero es conseguir la descomposición canónica de 9. Y ella, pues, si te das cuenta, es un 3 al cuadrado. Así es simple, ¿no? Profesor, la otra forma es que calcularan así, ¿no? Es decir, sacas tercia y sería 3. Tercia de 3 es 1. Mira, como hay 2 veces, por eso aquí es 3 al cuadrado. Ah, ya no, profesor. Entonces, mira, 9 ya está descompuesto de esta manera. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que se procede a hacer es conseguir su indicador. Muy bien, el indicador denotado por phi de 9, ¿no? En este caso, así. Y recordando el capítulo que ya anterior a esto se ha hecho, tomamos a esta expresión, ¿no? Es decir, 3 elevado a la 2, pero el exponente disminuye en 1. Y a ella se le va a multiplicar, a toda esta expresión, se le va a multiplicar por dicha base prima, que vendría a ser 3, pero disminuido en 1. Así. Así sería. Bueno, esto si te das cuenta, a 2 le quitas 1 en el exponente, sería 1. Y 3 a la 1 sigue siendo 3. Se le multiplicará aquí a 3, le quitamos 1, sería 2. Nos damos cuenta entonces que el indicador de 9 viene a ser 6. Por aquí entonces, de manera resaltada, el indicador de 9
es 6. Resalto esa parte porque es muy importante para hacer el cambio, ¿no? Ahí está. Entonces, por aquí ya tenemos el indicador y eso es lo que se busca siempre obtener. ¿Para qué? Para poder reemplazar en la parte que se requiere, ¿no? Entonces, por aquí diremos, entonces, ahí está, 8 elevado al indicador de 9, la misma, ¿no? Ese de ahí, simplemente lo copiamos nada más, ¿no? El indicador de 9, ahí está. Si te das cuenta, ella va a ser igual exactamente a 8 al valor del indicador, ¿no? ¿Cuánto vale el indicador? Ahí vale 6, si te das cuenta. Entonces simplemente lo reemplazo acá. Ahí está. Pero nosotros ya sabemos que toda esta expresión es igual a múltiplo de 9 más 1, ¿sí o no? Claro. Toda esa expresión es igual a múltiplo de 9 más 1. Ah, ya, profesor. Entonces, si nos damos cuenta, el resultado de dividir 8 a la 6 o 8 al indicador de 9, que es lo mismo, nos dará esta expresión, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, 8 a la 6 dividido entre 9 me deja un resto de 1. Con esto nos podemos dar cuenta entonces de que el residuo, este residuo como es positivo, es el residuo por defecto. Resaltemos esa parte, ¿eh? El residuo por defecto es igual a 1. Ya está. Ese sería el resto. Claro, si me piden ayer el resto, ¿no? Pero esto lo podemos comprobar, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos, profesor? Fácil, pues, ¿no? Comprobando, vamos a poner por acá. ¿Ya? Comprobando. Recontra sencillo para comprobar. Comprobación. En la comprobación, lo que vamos a hacer es expresar a 8, ¿no? Elevado a la 6. 8 elevado a la 6 nos da, en este caso, 200. Agarra tu calculadora y divida junto conmigo, o eleva, ¿no? 8 a la 6. En la calculadora científica nos arroja 262.144. Ella es, ¿no? Pero nosotros vamos a dividir entre 9. Si te das cuenta, a esa cantidad lo vamos a dividir. Cuando se expresa cuando una expresión está representada de esta forma, significa que se está dividiendo entre 9. Bueno, profe, si acá fuera 5, entre 5. Si acá fuera 7, entre 7, ¿no? ¿Ya? Hay que recordar esa parte, ¿ah? Entonces voy a dividir a él entre, voy a dividir a él entre 9, ¿no? Sin miedo. Dividamos entre 9. Si nosotros dividimos a 262.144 entre 9, nos va a dar un aproximado. Divide en tu calculadora, toma solamente la parte entera, que vendría a ser en este caso 29.127, y al multiplicar por 9 me daría acá 262.143. Al dividir me deja un resto 1. Mira, igualito, ¿no? Ahí está. Son iguales. ¿Te das cuenta? Ese entonces sería el residuo. Y debe recordar que en este caso, ¿cómo se obtiene esta parte? Él se obtiene, pues, recordando que él es el dividendo, él es el divisor, él es el cociente y él es el residuo, ¿no? Vamos a ponerlo así rojito. Por la identidad fundamental de la división, el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más 1. En este caso, más el resto, ¿no? Ahora, los módulos están en base a el divisor, por si acaso. Los módulos. Es decir, aquellas que se expresan como resto, ¿no? Módulos. ¿Ya? Los módulos. Como múltiplos.
Entonces, tomando en cuenta nuestro ejemplo, este número, el dividendo, viene a ser todo él, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces yo lo puedo copiar por acá. 262.144 es igual al divisor que vale 9 multiplicado por este cociente que nos ha salido como 29.127, ¿ah? 127, ¿sí? Ahí me confundí, 127. Ya, ahí está. Más el resto que me sale 1, ¿no? Ahí está. Esta cantidad se va a expresar en función a su módulo. Claro que sí. Ella se va a expresar en función a su módulo, ¿no? ¿Y quién es el módulo, profesor? El módulo es 9, que es el divisor, pues, ¿no? Ya te lo dije. Entonces, todo número multiplicado por 9 es múltiplo de 9, más 1. ¿Y quién es esta cantidad? Esta cantidad no es más que expresar mi 8 elevado a la 6. Pero ese 8 a la 6 ¿no es acaso 8 elevado al indicador de 9? Ah, ya, profe, entonces todo eso se conseguía así. Claro que se ha conseguido así. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Veamos otro ejemplito, a ver. En este ejemplo, fíjate, en este ejemplo me dice hallar el resto de dividir 13 a la 190 entre 12. Yo publiqué un video hace tiempo sobre restos potenciales. Los restos potenciales se desarrollan en base a un gaussiano, ¿no? ¿Qué es el gaussiano? Las veces que se repite cíclicamente o con frecuencia cierta expresión, ¿no? En múltiplos con un resto definido. Les invito a que vean este video, ¿no? Que he publicado para que vean esa parte, ¿no? Si se hace un poco engorroso, algo operativo, el tema de esta expresión por restos potenciales, puedes hallarlo también. Entonces, tu salvación es Euler. Mira lo que hace Euler en este caso, ¿no? Observen. Hallar el resto de dividir 13 elevado a la 190 entre 12. Muy bien, démosle solución entonces a esta expresión, jóvenes. Y mire lo que vamos a hacer aquí, ¿eh? A mí me está diciendo que yo voy a dividir esta expresión, que vendría a ser en este caso 13 elevado a la 190. Cuando yo lo divido entre 12, así dice, o sea, ¿qué quiere decir dividir entre 12? Que será módulos de 12, pues. Ah, profesor, y si me dice dividir entre 27, aquí módulo de 27. Si me dice dividir entre 8, módulo de 8. Dividir entre 19, módulo de 19, entre 35, módulo de 35. Mira, qué interesante. Entonces, dice que debemos encontrar ese resto. Y cuando te pide ese resto así de simple, te está pidiendo el residuo por defecto. Ya, profesor, residuo por defecto. Esa te están pidiendo. O expresado solamente como R, ¿no? Nosotros queremos hallar este resto. Así de simple. Cuando es positivo, es el residuo por defecto. Y cuando es negativo, es el residuo por exceso, ¿no? Profesor, ¿qué es ese residuo por exceso? Ya lo veremos en un ejemplito más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está. Si nos damos cuenta, o sea que dice, esta expresión va a estar 13 a la 190 expresada en módulos de 12. Entonces, lo que yo debo es procurar encontrar el indicador de 12. Por supuesto que sí. Entonces yo voy a tomar partido de esta situación y voy a decir, en primer lugar, descomponerla canónicamente, ¿no? Ojo, ya te dije, si los números que te dan aquí, saca su descomposición, ¿no? Para hallar su indicador.
Muy bien. ¿Y con esto qué se busca, jóvenes? Se busca que este número que está arriba, ojo, ojo, repito, se busca que ese número se exprese en módulos de 12. Eso es lo que se busca, en módulos de 12 o en módulos de su indicador. Así de fácil y sencillo, ¿ya? Así tiene que ser. Entonces, 12 será pues la descomposición como 4 por 3. Y 4 es un 2 al cuadrado multiplicado por 3, elevado a la 1. ¿No me cree, jovencito? Aquí está entonces la aclaración. Mitad, 6. Mitad, 3. Tercia, 1. ¿Te das cuenta que aquí hay 2 veces el primo 2? Por eso se eleva 2 al cuadrado. Y aquí solamente hay una sola vez 3, por eso es a la 1. Entonces, eso ya lo hemos explicado en el capítulo anterior. Repito, con esto entonces voy a calcular el indicador de 12. Ajá, el indicador de 12 estará dada como el, es decir, 2 elevado a la 2, pero disminuido en 1, multiplicado por el primo 2 o el factor 2 disminuido en 1. Por el siguiente, que vendría a ser en este caso, 3 elevado a la 1 menos 1, siempre se le quita 1 al exponente y se le multiplica por el factor primo, que vendría a ser en este caso 3, menos 1. Así siempre será. Esto será igual, jóvenes, a 2 solamente, porque aquí 2 menos 1 es 1, multiplicado por el valor que me sale aquí, 1. Y eso está multiplicado por 3 elevado a la 0. Profesor, 3 elevado a la 0. ¿Y cuánto es 3 elevado a la 0, jóvenes? 3 elevado a la 0 es 1, pues, ¿no? Y por eso le voy a poner 1 nada más, ¿ya? Y aquí simplemente sería 2. Si nos damos cuenta, multiplicando, operando esta situación, me da 4. Lo que quiere decir que el indicador de 12 es igual a 4. Muy bien, esto es una información valiosa para poder reemplazar en lo que necesitamos, ¿no? Muy bien, entonces, pues, ¿a qué procede luego de hallar el indicador? Luego de hallar el indicador, lo que vamos a hacer es nosotros, en este caso, tomar a esta expresión, ¿no? Ajá. ¿De dónde va a partir eso? Parte justamente del teorema de Euler, ¿no? ¿Y cuál es esa? Esta de acá, pues, ¿no? Esta de acá. Mira, ¿ve? Dice que un número elevado a su indicador me debe dar el módulo del mismo número más 1, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? El número que está siendo elevado vendría a ser 13, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, ese 13 lo voy a poner por acá. ¿Ya? Entonces, por acá lo ponemos. 13 elevado al indicador de 12. Y por el teorema de Euler, esto debe ser módulos de 12. Ahí. Te lo voy a dejar con la flechita ahí, ¿ya? Siempre se hace eso. Más 1, ¿no? Claro que sí. Así se tiene que expresar. Pero jóvenes, nosotros ya hemos conseguido el indicador de 12 y eso vale 4, mírame. ¿Te das cuenta, no? Entonces yo podría expresar a esta expresión, ¿no? Como módulos de 13, perdón, como 13 elevado a la 4. ¿Y por qué 4, profesor? Porque el exponente 13 elevado al indicador de 12, el indicador de 12 vale 4, pues ahí está, mira, ¿ves? Por eso lo elevo a la 4. Entonces, dice que 13 elevado a la 4 es igual a múltiplo de 12 más 1. Así se va a expresar. Entonces, me voy a la parte inicial que vendría a ser esta expresión, esta de acá. A ver, un poquito, ahí sería, quiero copiar. Partamos entonces de ella. Ahí está, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esta, profesor?
lo que voy a hacer en este caso es convertir a esta expresión en ella, ¿no? Además, el exponente debe ser múltiplo de 4. Ya, profesor. Entonces, fíjate bien, ¿eh?, lo que voy a hacer aquí. Entonces, a ese 13, vamos a tomarlo en este caso primero con L, ¿ya? Esto lo voy a poner al final porque eso es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Ya? O mejor lo pongo por aquí para seguir la secuencia con ella. A esta expresión que está aquí lo voy a expresar como 13 elevado a, ojo, este número tiene que ser múltiplo de 4 por el exponente. No sé si... A ver, vamos a repasar esta parte. Imagínate que yo tengo 3 elevado a la 8. ¿No es cierto que a ese 8 lo puedo expresar como 3 elevado a la 4 por 2? ¿Y qué estoy buscando con esto? Tener 13 a la 4. Ah, mira, 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 quiero 13 a la 4 porque ese es mi indicador, ¿no? Ah, ya, entonces yo busco eso, ¿no? Busco eso, ¿ya? Ojo, este es un dato extra, por si acaso, ¿ya? Entonces yo quiero a él como 4, pues, ¿no? Y 190 no se puede dividir entre 4. Toma tu calculadora y no se puede. Recordarás que los criterios de divisibilidad por 4 eran que las dos últimas cifras o sean ceros, ambas, o estas dos últimas cifras eran múltiplos de 4, ¿no? Pero en este caso, no, pues no. Profesor, uno anterior que sería 189. No es bueno. 188 sería múltiplo de 4. Porque mira, 88, que son las dos últimas cifras, ellas justamente son divisibles por 4. Y eso sería a 13 elevado al cuadrado. Profe, ¿qué está haciendo ahí? Recordarás esta parte, si yo tengo a elevado a la m por a elevado a la n, sí o no que ella se puede expresar como a elevado a la m más n. ¿Te das cuenta, no? Entonces yo tengo esta propiedad de exponentes justamente expresándose acá. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira, ¿ves? ¿Qué he hecho? Bases iguales, los exponentes los sumo, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Ya simplemente se hace una descomposición, ¿no? Lo repito porque a veces algunos no recuerdan con claridad y bueno, me gustaría que no se nos pase ninguna de esas expresiones, ¿no? Por alto. Ya está. Bueno, esto sigue siendo igual pues a esta expresión, que lo vamos a ir bajando consecutivamente, ¿ya? Muy bien, yo quiero encontrar ese resto justamente. Ya. Muy bien, sigamos, sigamos, cambiemos de color. Ahora, este 188 sí ya se puede expresar como esta, ¿no? Aquí justamente está nuestro dato para reemplazar. Ya, pues, entonces lo que voy a hacer es 13 elevado a la 4, ¿no? Y 4 por cuánto para dar este valor me da justamente 88. Y eso sería 47, ¿no? 4 por 47, si tú lo multiplicas, me da 88. Es decir, mira, no ha pasado nada, simplemente se ha hecho una transformación. ¿Por qué, profesor? Porque mi objetivo es conseguir 13 a la 4 y 13 a la 4 es igual a él, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Y por esa misma razón es lo que estoy haciendo ese artificio, ¿no? Y 13 al cuadrado viene a ser 169, pues, ¿no? Ya está. Eso va a ser igual a módulos de 12 más el resto. Profesor, esto ya lo conozco. ¿Y ella quién vale? Mira, ahí está. 13 a la 4 vale múltiplo de 12 más 1, ¿no? Ah, ya. Entonces, esta de aquí vale justamente múltiplo de 12 más 1. Y eso está elevado a las 47. Y todo eso está multiplicado. Ahora, a este número lo convierto como múltiplo de 12, porque yo lo quiero en múltiplo de 12 porque estoy dividiendo entre 12, pues, ¿no? Y 169 expresado con múltiplo de 12, 168 más 1.
Y 168 es divisible por 12. Por eso lo expresé de esa forma, ¿no? Esto de acá, simplemente a copiar. Ahí está. Sigamos. Profesor, hay una propiedad, jovencitos, donde en números primos se les recuerda siempre, ¿no? Que si yo tengo un módulo más o menos un número A elevado a un exponente cualquiera, recordar que K debe ser mayor o igual a 2, ¿ya? Esto será como módulos de N. Simplemente, si es positivo, si K es par, te va a dar positivo en caso positivo. Caso negativo igual te da positivo, ¿no? Si K es par. Si K es impar, si es negativo aquí, aquí será negativo. Por eso voy a poner el, ojo, va a ser dependiente del valor que toma K, si es par o impar. ¿Ya? Simplemente sería así, ¿no? Elevado a la K. Entonces, eso es lo que voy a aplicar yo justamente aquí. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues entonces aquí me quedaría, tú sabes que múltiplo de 12 elevado a la 47 simplemente es múltiplo de 12. Ahí no pasa nada. Más 1 elevado a las 47 sigue siendo 1. Ahí está, multiplicado por. Este número es múltiplo de 12, por eso lo expreso como múltiplo de 12. ¿Por qué es múltiplo de 12? Porque se puede dividir exactamente entre 12. Esto será igual justamente a ella, ¿no? Ahí está. Bueno, hay otra propiedad que me gustaría recordarte. Hay que recordar siempre esa parte, jóvenes, ¿ya? Un múltiplo más un número por el mismo múltiplo más o menos el otro número, esa va a resultar ser igual al mismo múltiplo más A por B. Simplemente se multiplican los números constantes, no los múltiplos. Entonces, eso voy a aplicar acá, mira. Si te das cuenta, ella me va a quedar como módulos de 12 y 1 por 1 viene a ser 1. Coincidentemente, me ha salido 1 como la propiedad. ¿No te das cuenta? Como la propiedad, como esta de acá. Coincidentemente, no siempre va a ser 1, por si acaso. Aquí puede ser otros restos. Ponte que aquí hubiese sido negativo. Ya, ponte que hubiese sido negativo. Ya. Vamos a hacer esa expresión, ¿ya? Ponte que aquí ha sido negativo. Repito. A ver. Vamos a hacer ese caso por si acaso. Te adelanto. Hubiese sido menos 1. Ponte que hubiese sido así. Esta no sería mi respuesta. Claro que no. Mi respuesta tendría que ser el defecto. Entonces, él es el exceso. El defecto sería más. ¿Pero más cuánto? Más 11. ¿Por qué más 11? Porque estos dos números, tanto el residuo por exceso más el defecto, me debe sumar el módulo. Ah, mira, qué interesante. Entonces, eso es lo que debe pasar. ¿Ya? Debe pasar eso. Si fuera ese el caso. Si fuera ese el caso. O sea, aquí sería más 11. Un ejemplito, a ver. Si yo divido un número, se expresa con módulo de 5 más 2, esto sería el defecto. Por el exceso sería módulo de 5 menos 3. Ya que 2 más 3 me da 5. A ver, otro profesor, otro. Ya, un número cualquiera puede ser dividido entre, ya ponte entre 15, ¿no? Más un residuo 7. Esto sería el defecto, ¿no? El mismo número tendrá que ser con módulo de 15. Ahora el exceso es el negativo. Él tiene que ser 8, ya que 8 más 7 me da el módulo. Yo sé que tú me estás entendiendo esa parte, así que no hay duda en ello. Entonces, fíjate, eso es lo que pasaría en casos diferentes a ella, ¿no? Aquí, como es positivo, no hay problema, y eso está siendo igual a módulos de 12 más R. Haciendo la comparación nada más, como este módulo es igual a ella, entonces el resto, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Entonces la respuesta sería 1.
entonces solución para este ejemplito? Bueno, lo hice un poquito largo explicándote y recordando algunas propiedades. Ya cuando tú dominas esta parte, lo vas a resolver de manera más sencilla, ¿no? ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, regresemos a esta propiedad. Aquí hay otro ejemplito que me dice, ¿no? Calcula el residuo de dividir 3.000 o 385, perdón, 385 entre 72, ¿no? Esa sería la otra parte de la expresión, ¿no? Muy bien. Si nos damos cuenta aquí, como el ejemplo anterior, yo tengo que buscar, ¿no? Que este número o esta expresión sea dividida entre 72, entonces tiene que ser el expresado como módulo de 72 más un resto. Calcule el residuo más un residuo. Entonces lo que yo debo hacer es buscar descomponer en una descomposición canónica para conseguir su indicador, ¿no? Entonces esta sería, ¿no? Se observa que 385 y 72 son primos entre sí. Esa es la gran condición que debe existir entre dichos números, ¿no? De lo contrario, no. Tiene que ser necesariamente primos entre sí. Y estos números son primos entre sí. Muy bien. Entonces, 72 descompuesto canónicamente, ¿ya? Se expresa como 2 al cubo por 3 al cuadrado, ¿no? Porque él es 8, ¿no? Y él es 9. 8 por 9 es 72. ¿Y por qué lo expreso de esa forma y no como 8 por 9? Es que la base tiene que ser necesariamente números primos absolutos. 2 y 3 son primos, ¿no? Ahora calcular su indicador. El indicador de 72 sería entonces esta expresión menos 1 en el exponente multiplicado por el 2 menos 1, ¿no? Ahí está. Multiplicado por 3 al cuadrado menos 1, ¿no? Ahí está. Y multiplicado por 3 menos 1. Y operando esta expresión me daría 24. Esto quiere decir que el indicador de 72 viene a ser 24. Luego, por el teorema de Euler, se cumple lo siguiente, ¿no? De que 385 elevado a la 24 será igual a 385 elevado al indicador de 72. Pero jóvenes, este 24 no es el indicador. Por eso en lugar de 24 ha coincidido, ojo, ha coincidido para no hacer ninguna transformación en este caso, ¿no? No hago ninguna transformación, así que simplemente se continúa ahí nomás, ¿no? Y esto pues sería, por el teorema de Euler, el mismo número, me copio acá 72 más 1, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, por lo tanto, el residuo de dividir 385 elevado a la 24 sería 1, ¿no? Ahí está, ¿no? 385 a la 24 entre 72, el residuo es 1. ¿Ya, muchachos? Bien, pues, hasta ahí nos estamos quedando. Luego viene la descomposición canónica del factorial de un número, un tema muy interesante, ¿eh? Descomposición canónica del factorial de un número. Y seguidamente ello viene el teorema de Wilson, un temón también acerca de números para poder encontrar nuestra respuesta, ¿no? Pedido a un resto, sobre todo. Ya, muchachos, entonces nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.